Toda historia que se cuente debe estar documentada, porque si la historia no está documentada, no es historia, es un relato que la gente utiliza y que expresa de alguna manera un sentimiento personal. Pero estos son los documentos que yo quiero poner a verificación de ustedes, para que vean el trabajo que se hizo en el exilio. O sea, estamos hablando de cosas muy concretas. Este es el artículo y esta es la carta del general. Esta es la carta del general, fíjense, esta es la carta del general. Entonces dice, contesto su carta del 4 de mayo pasado y le agradezco su saludo que retribuyo con el mismo afecto. He leído su artículo sobre el inefable Alzogaray y me parece que todo cuanto usted dice es verdad, pero naturalmente en un artículo periodístico no se puede pintar suficientemente a la gran bestia de que se trata. Este señor, que en un país se tiene buena salud y no se pelea con nadie, se puede llegar a general, no pudo sino llegar a capitán. Solo en la época gorila puede llegar a ser ministro de la nación. Desgraciadamente estamos comprobando que las Fuerzas Armadas Argentinas, que producen semejantes ejemplares y que luego los colocan de ministros, han llegado a la última estiva de su podredumbre e incapacidad. Un ignorante e incapaz como este solo puede convencer a otros más ignorantes y más incapaces que él. Como ustedes ven, es el testimonio de Perón y acá ustedes ven, bueno, estos testimonios tienen la particularidad de la importancia, como otros que hay acá, fíjense, acá tengo varios más, de todos los artículos que yo me hice periodista en México, tienen la particular importancia de que nos habla de una época que hay pocas referencias verdaderas, o sea, documentadas, referencias vivas. Y claro, esas referencias vivas son escasas, y por ser escasas, creo que esto tiene una particular importancia. Había hablado en el otro video de la adversidad que implica que implicó, mejor dicho, que implicara que se hayan producido todos estos documentos, estos recuerdos que ahora descansan aquí en la distancia, lejos de todo el apuro, el fulgor de la hora, la coyuntura que se vive en el país. Sin embargo, todos estos testimonios que van a ir ustedes conociendo, van a ir comprobando el pulso que tenía Perón de lo que estaba sucediendo allá. Y claro, esto alimentaba que yo tuviese material para trabajar con ese material. Por ejemplo, acá hay otro Perón, democracia o comunismo, y acá es un artículo muy largo de una revista, de La Semana, que por acá está la tapa de La Semana. Acá está, a ver, por acá está la tapa de la revista La Semana. O sea, quiero decir con esto, acá está, a ver, La Mañana, perdón, no La Semana, La Mañana. Con esto quiero llegar a ese hombre distante que palpitaba tanto la patria y que estaba imbuido de esa frustración que caracteriza a todo aquel que se siente despojado de sus verdaderos derechos. Nosotros hoy, a tanta distancia, con tantas cosas que han sucedido y con lo que suceden de manera vertiginosa todos los días, hemos perdido
la verdadera dimensión de Perón y su lucha, su gran lucha impotente en el exilio, lejos de todas las cosas, y palpitando minuciosamente. Fíjese que sin yo ser una persona importante dentro del esquema de su estructura, porque yo no era prácticamente un nadie, sin embargo me otorgó una responsabilidad y un lugar, porque él consideraba que cualquier cosa que hiciésemos para hacer oír la voz del peronismo era importante, sobre todo en un lugar como México, que él sabía, como todo el mundo sabe, estaba en las puertas de los Estados Unidos. Este trabajo modesto que uno hizo en una época difícil y dura de lucha, es una muestra de lo que significa la militancia. Y esto no es peyorativo para los muchachos que ejercitan su militancia hoy con la fogosidad de unas ideas, pero que entiéndanlo bien. Ese tipo de militancia no cambia las cosas. En la militancia cambia las cosas cuando están las ideas que monitorean los grandes cambios. Entonces, militar con ideas es ir creando alternativas y si bien no se realizaren esas alternativas, por lo menos se van encendiendo picas a lo largo del camino para que en su hora alguien las recoja y pueda enarbolar esas banderas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ahora? El país está detenido. O sea, Cristina y Kirchner han hecho mucho porque lo han sacado del abismo. Y eso tiene mucho valor. Y yo, como peronista antiguo, por decir, sin demasiado preponderancia, sin ninguna preponderancia, pero sí sé de los valores, han hecho mucho, pero ahora ha llegado otra hora. No de insertarlo al mundo, como dice Clarín y La Nación, no, insertarlo al mundo de otra manera. Insertarse en el mundo no es que vengan todos y se lleven todo cargando y que nosotros lo aplaudamos como en el tiempo de Menem. Insertarse en el mundo es que nuestras ideas y nuestros intereses se compatibilicen para generar la creación de una nueva sociedad. Esa nueva sociedad que en muy poco tiempo vamos a ser el doble de los que somos hoy de habitantes. Y que ya tenemos que ir planificando. Y que los hombres capaces de la ilustración y de la inteligencia que van surgiendo todos los días y de las juventudes enervadas con esa potencia que da la propia de la edad, se les vaya creando alternativas, desafíos si se quiere, para que se trabaje en esas cosas. No podemos permanecer en el pasado. Yo esto lo tomo como referencia. Perón para mí es una referencia histórica. Esta carta no va a poder ser vuelta a escribir. Entonces debe servirme a mí como fundamento toda esta documentación para, sobre todo este monumento de ideas y de principios, edifiquemos lo que él nos enseñaba. Él nos hablaba del futuro. En el año 1955, en el 54, 53, nos hablaba del año 2000. O sea, estaba avanzados más de 50 años. Entonces, ese espíritu de Perón no debemos perderlo. No debemos nosotros desoír aquella voz en soledad que nos gritaba: prepárense para el futuro. Más vigente que nunca hoy está esa inquietud del general. Y esto sirve de fundamento. Yo estoy testimoniando algo porque lo que importa son las cartas, el Perón. Esto que yo hice
es el pretexto para que yo les pueda fundamentar qué pensaba Perón. Esta construcción que a ponchazos voluntariosamente yo realicé hace tantos años, no es una función que yo venga ahora a pasarles la boleta, el precio, sino que les traigo la referencia para que vean cómo se construyen las cosas. Y claro, es lo que necesitamos ahora. Hay una juventud enardecida ahora, pero sin proyecto. O sea, no ha salido un solo libro de ninguno de estos jóvenes de 40 años que nos hable de la Argentina del futuro. Están todos entretenidos, tapando agujeros, pintando carteles, repartiendo toallas. No, eso no es construir una patria. Esos son servicios que después de hacer todo esto, o sea, el gran proyecto, uno puede ir como hobby a hacer la obra social que también requiere el momento histórico, como por ejemplo ahora las inundaciones. No puede centrarse la Cámpora y la juventud argentina en las inundaciones, un hecho puntual, ocasional, y perder la dimensión del futuro. Sería un error. Estaríamos lamentándonos que no entendieron nada. Y eso sería muy triste para nosotros, ver que la juventud a la cual le hemos depositado tantas esperanzas, vivan en una chatura y no tengan la capacidad de inspirarse para ver aquel horizonte brillante que está en el porvenir. Y eso hay que construirlo. No esperen que se los den desde el gobierno, ni que se los dé una ley, ni un decreto, ni una ayuda monetaria, ni la comodidad del hogar. Eso tienen que creerlo con convicciones doctrinarias, filosóficas y grandes voluntades. No es fácil, yo sé, pero es necesario rescatar de algún rincón eso y ponerlo a funcionar. Eso quería decirles, respaldado en un hecho histórico innegable, que es estos documentos del hombre más importante de nuestra historia política, que se pasó largas horas escribiendo cartas a un ilustre desconocido que nunca imaginó que a 50 años de su, 40 o 50 años de su muerte, estuviera hoy ventilando esos temas tan importantes y tan necesarios ventilar. Espero que me sorprendan. Espero no morirme sin sorprenderme con la juventud al que tanto anhelo y tanta ilusión le había depositado el general. Gracias, compañeros.